Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra de Dios. Hoy en este jueves 30 de enero. Opa yente malayande, primer mes del año 2025. Pero el Señor nos acompaña. El Señor que ha nacido en Belén ha crecido y sigue creciendo y ahora ya está dejando en nuestras manos. Mi nacimiento, mi encarnación significa acompañarles para que ustedes entiendan. Peñamintu ujabi cuamba esa papepe guatana co tapeñan de yara hoy potaina hacia bebe. De la carta a los Hebreos, capítulo 10, del 19 al 25, hermanos, tenemos plena seguridad de que podemos entrar en el santuario por la sangre de Jesús, siguiendo el camino nuevo y viviente que Él nos abrió a través del velo del templo, que es su carne. También tenemos un sumo sacerdote insigne al frente de la casa de Dios. Acerquémonos entonces con un corazón sincero y lleno de fe, purificados interiormente de toda mala conciencia y con el cuerpo lavado por el agua pura. Mantengamos firmemente la confesión de nuestra esperanza, porque aquel que ha hecho la promesa es fiel. Velemos los unos por los otros para estimularnos en el amor y en las buenas obras. Y así continúa, queridos hermanos. Qué hermosa, yo siempre digo, esta carta a los Hebreos. Primero nos presenta quién es el verdadero sacerdote, sumo sacerdote. Jesucristo. Jesucristo es la palabra mayor, es el Hijo de Dios que se ha encarnado, vino en nuestro mundo, nos acompaña ahora. Bueno, entonces, hoy por más, pero ahora vienen las consecuencias. Entonces dice, acerquémonos con un corazón sincero y lleno de fe, purificados interiormente de toda mala conciencia y con un cuerpo lavado por el agua pura. Qué riqueza impresionante en la palabra de Dios. Hey, veite más coñante. Porque acerquémonos con un corazón sincero. Tenemos el corazón sincero. Siempre ya maquina, como dice Génesis capítulo 6, versículo 5. Maquinaba simplemente cosas egoístas, maldad en su corazón. Y después dice justamente esa mala conciencia y el cuerpo que tiene que estar lavado, el cuerpo lavado justamente por el agua pura que es el Señor. Y por lo tanto, mantengámonos firmes en la confesión de nuestra esperanza para seguir y recibir esta promesa del Señor. La esperanza es lo que nosotros decimos, en la medida en que nos convertimos, pero todos tenemos que ser agentes de conversión para la comunidad. Entonces ahí nuestra esperanza crece, porque quiere decir que el reino de Dios se hará presente aquí en nuestra nación, en nuestra familia y especialmente en nuestra iglesia. Que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.